is our crime, this is our sin. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Diálogos Transatlánticos. Hoy vamos a tener un programa muy especial y, como no, aquí me encuentro como siempre acompañado de mi querido amigo Antón allá en tierras pues americanas y nada, pasando un verano realmente caluroso, ¿verdad, Antón? Por ahí. Sí, aquí día sí y día también nos acercamos a los 30 y tantos, 30 y muchos grados, y la verdad es que hace un calor impresionante aquí, como me dices que también hace ahí por Orense, y bueno, pues para luchar un poco con el calor vamos a hablar de algunas películas que nos gustan, y también vamos a, como siempre, bueno, comentar algunos recuerdos que están relacionados con estas películas y con el momento histórico que hemos elegido en esta ocasión. Jaime, un saludo desde aquí, desde los Estados Unidos, como siempre, un placer estar contigo. Lo mismo digo, y bueno, aprovechando pues esta época veraniega, vamos a hablar sobre ese verano, quizás el que me dice mucha gente, el mejor verano en cuanto a producciones, grandes éxitos de la historia del cine, ¿no? Que salieron todos, bueno, en 2 meses, ¿no? Sí, desde luego, películas que, como digo, a mí no me gustan todas necesariamente, pero que todas tuvieron muchísimo éxito en ese verano de hace ya, se cumplen ahora 30 años, vamos a viajar en el tiempo 30 años atrás hasta el verano de 1987. Y además, Jaime, los 80 son tu década favorita, tú eres un especialista, entonces tú vas a dirigir un poco más el programa de hoy. Sí, bueno, la verdad es que es un placer, bueno, que recordar ese año, porque se encuentra dentro de esa década que tanto me gusta, como tú bien dices, de los años 80. Y ese año 1987 es considerado como el verano en el que mayor producción, mayores éxitos e incluso inicio de franquicias de la historia del cine. Fue increíble que en 2 meses, en julio y agosto, pues se estrenasen tantas películas que pasaron a la historia del cine como clásicos, ¿no? Y bueno, por este motivo es considerado ese verano de 1987 como el más grandioso de la historia del cine contemporáneo. Si te parece bien, Antón, bueno, podemos hacer el estudio, bueno, hablando un poquito sobre todas esas películas que aparecieron en esos 2 meses de julio a agosto, que son bastantes, ¿no? Entonces, creo que podríamos ir hablando una a una y comentando un poquito lo que nos hace sentir cada una de ellas, ¿no? Sí, unas cuantas pinceladas sobre cada una de las películas y, bueno, todas ellas se concentran en esos 2 meses de los que tú hablas, además en un momento muy interesante, muy importante en la historia de los Estados Unidos. Todas estas películas salieron de la factoría de Hollywood, ¿no? Y en esa época, en ese año de 1987, pues nos encontrábamos en la parte ya final de la era de Ronald Reagan, y en ya también la parte final de una bonanza económica importante que tuvieron los Estados Unidos durante los años 80, y que pues unos meses después de este verano, allá por octubre de 1987, iban a empezar ya los problemas económicos con la caída de la bolsa, además una caída importante, muy fuerte, en la bolsa de Wall Street, que empezó ya a crear unos problemas económicos que todavía están coleando hoy en día, 30 años después, Jaime. Sí, la verdad es que, como siempre, el cine pues está muy enraigado con los hechos históricos, ¿no? Y esos años 80, bueno, fue la creación de la MTV, fue realmente, bueno, la explosión del pop, ¿no? De la música pop norteamericana. ¿Quién nos recuerda a Cyndi Lauper, Madonna, bueno, a Michael Jackson, al propio Michael Jackson, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y la verdad que dentro de esta explosión, bueno, también se encontró el cine. Creo que fue una madurez también, ¿no? De esa época, esos mediados de los 80, de esos años 87, y bueno, podía ser recordado también por muchísimas más cosas que rodeaban a este hecho de esos grandes estrenos, ¿no? Entonces creo que, bueno, sí, no sé si tienes algo más que decir sobre esa época. No, simplemente recordar que, bueno, los años 80 son la época del blockbuster, ¿no? De las grandes producciones. Sí. Se ve que mucha gente piensa que es una cosa nueva de ahora, ¿no? Entonces, ¿verdad? No, bueno, ya grandes producciones las había desde el principio de la historia del cine, ¿no? Pero en los años 80 se concentran, como tú decías, esta creación de nuevas franquicias, estas películas que tenían muchísimo presupuesto, muchas de ellas, y que, bueno, pues en los años 80 nos encontramos con muchas superproducciones diferentes, y además en este año, esto lo podemos ver claramente en este verano del que vamos a tratar hoy, porque muchas de estas películas fueron superproducciones, otras no, otras son películas que tuvieron menos.
menores y que hoy se consideran películas de culto, y ya hablaremos un poco sobre eso. Jaime, ¿puedes recordarnos, antes de empezar a hablar de las películas, cómo surgió esta idea de hablar de este año 1987? Porque no es solamente que se cumpla el 30º aniversario, ¿no?, sino que también hay un artículo que tú encontraste que te dio la idea de hablar sobre estas películas. Sí, bueno, lo de siempre, lo de Facebook, ¿no? Y estar, bueno, dentro de páginas de Facebook sobre cine, pues publicaron un artículo muy interesante sobre este hecho, ¿no? Y consideré oportuno, bueno, pues que le hiciéramos tributo, porque realmente para mí, siendo un amante de los 80, como tú muy bien dijiste anteriormente, pues es justo y necesario hacerlo, ¿no? Y bueno, como que te arrastré un poco a esta locura de hablar sobre tantas películas en tan poco tiempo. Entonces ese fue el acicate de que hizo, bueno, pues recordarlo, porque si no igual se me hubiera pasado, pues que ese hecho, ¿no? Que la verdad es que después de echarle una lectura al artículo te das cuenta de que realmente fue grandioso, ¿no? Ojalá, bueno, yo por aquellas tendría 10 añitos, ojalá pudiese ser consciente de ello y vivir en una gran ciudad donde hubiese cine, ¿no? Porque yo era asistía a mi cine, pero de mi pueblo, ¿no? Y las películas siempre llegaban 2 años más tarde, ¿no? 1 año y pico, 2 años más tarde. Y bueno, pues como siempre, bueno, le da más grandeza a estos años 80 y me hace alimentar más todavía esa pasión que tengo por esa década, ¿no? Que para mí es una década ominiosa. Para mucha gente no, es una década, bueno, pues de superficialidad, etcétera, pero bueno, también tenemos que añadir que para nosotros los españoles también supuso un acicate más, ¿no? Porque fue, bueno, la transición, esa movida madrileña, la explosión de la música, del cine, de la cultura, del arte en general. Entonces para los españoles todavía yo creo que tiene doble aliciente y doble valor, ¿no?, esa década. Y una apertura en España hacia algo que era curiosamente nuevo. Exacto. Y desgraciadamente nuevo para España, que era la democracia, ¿no? Y entonces, pues, con eso llegaron cambios, y también esos cambios, por supuesto, se dejan ver en la cultura popular, en el cine, en la música, en la literatura, en el teatro, etcétera. Bueno, entonces, Jaime, empezamos el Diálogos Transatlánticos de hoy con estas películas del año 1987 y específicamente en esos meses veraniegos. Sí, vamos a hablar un poco sobre las películas que, en orden cronológico, que se estrenaron en el mes de julio y el mes de agosto. No podemos perder la visión que fueron en 2 meses, ¿no?, todas estas películas. Y vamos a empezar por una comedia que es una comedia, bueno, pues teenager, que tanto gustaba en esa época, ¿no?, en los años 80, ¿no? ¿Quién nos recuerda esa otra comedia llamada Todo en un día, ¿no?, que fue realmente, bueno, pues muy exitosa? Esta comedia que os comento fue el título de la película era Aventuras en la gran ciudad, y estaba protagonizada por Elizabeth Shue, ¿no? ¿Quién no la recuerda en Regreso al futuro, ¿no? Es una película, bueno, que habla sobre bueno, una chica que quiere salir, pero al final se tiene que hacer cargo de unos niños, y bueno, pasan multitud de peripecias en la ciudad. Bueno, era una comedia, pues, amable, una comedia, como digo, muy a la usanza, ¿no?, de esa época, ¿no?, que era muy juvenil, y bueno, que realmente es muy divertida, ¿no? Yo, que no quiera buscar una gran obra cinematográfica, pues yo estoy seguro que todavía hoy en día, después de verla, pues mantiene todavía esa frescura, ¿no?, y esa sencillez que la hace, pues, tan llamativa y tan interesante y tan simpática, ¿no? Es curiosamente, Jaime, la primera película de Chris Columbus como director. Haría un montón de superproducciones diferentes y películas, en muchos casos de entretenimiento para el gran público. Había sido guionista primero, pero llegó un momento en el que dijo, bueno, ahora quiero dirigir. Y entonces fue su primera película. Sí, es bastante típico, ¿no? Desde el punto de vista de la música, a mí me interesa que el gran bluesman, ¿no?, músico de blues, Albert Collins, sale en cierto momento de la película. Hace un cameo por ahí y se escucha su música también, y entonces eso tiene también un interés para aquellos a quienes nos gusta el buen blues. Pues bueno, esta sería la primera película de ese mes de julio que ya digo, pues llamó a muchísima gente a ir al cine, ¿no? La segunda película es una película de ciencia ficción y es titulada El Chi Prodigioso. ¿Quién no la conoce, no? Es una película dirigida por Joe Dante, que fue también el director de Los Gremlins, ¿no? Esa gran blockbuster, ¿no?, que todos conocemos, ¿no? Y que bueno, yo recuerdo verla en el cine de mi pueblo y estar a tope, ¿no? Todas las sesiones, los chavales súper revolucionados, y bueno, realmente imaginaros, hasta un viejo pueblo, un pueblo muy pequeño de una provincia como Orense, pues el éxito de Los Gremlins,
pues llegó, ¿no? Imaginaros lo que significa eso para un director americano, ¿no? Que llegue hasta esas zonas tan reprimidas, ¿no? O sea que el cine es tan maravilloso y tan grande que estas cosas pues a uno le hace, bueno, pues soñar, ¿no? Y está protagonizada por un actor muy de moda en esa época que fue Dennis Quaid. La trama de la película toma de antiguas películas de ciencia ficción como Viaje alucinante, ¿no? Que habla sobre que se introduce dentro del cuerpo humano y tiene que salvar a un científico, ¿no? Y bueno, es miniaturizado, Dennis Quaid, y bueno, esa es su misión, ¿no? La verdad que tiene unos grandes efectos especiales para ser la época, y bueno, incluye lo que es aventura, comedia, ciencia ficción, bueno, es súper simpática la película. Y bueno, hace un conjunto realmente muy interesante y que a mí, la verdad, la primera vez que la vi, me maravilló, ¿no? Y salí alucinado del cine, ¿no? Sí, el título original en inglés es Inner Space y se tradujo, yo creo que muy bien al español, porque bueno, cambian el título, como muchas veces hemos hablado de esto, pero hace que sea un título bastante atractivo, ¿no? En español, El Chip Prodigioso, que es nos da una idea de que va a ser una película de entretenimiento, que es lo que realmente es. Y Dennis Quaid, como dices, es un actor que a mí siempre me ha gustado bastante y lo recuerdo siempre por alguna razón en su papel de Jerry Lee Lewis, ¿no? Sí. En la película Grateful Fire. Qué bien lo hacía maravillosamente bien, ¿verdad, Anton? Sí, de hecho, incluso aprendió a tocar el piano ayudado por el propio Jerry Lee en esa película, ¿no? Y es un actor que, bueno, después, por supuesto, participó en muchas otras películas. A mí siempre me ha gustado bastante. Y también aparece Martin Short por ahí, que es un actor que en películas de comedia de los años 80 salió prácticamente en todas, ¿no? Sí. Si había una comedia, salía Martin Short. Y desapareció del cine por sus hijos, ¿sabes? Porque en los años 80 fue muy, muy conocido. Yo lo vi hace poco un documental sobre él, que fue un actor que ganó tanto dinero que podía haber seguido, ¿no? Pero que decidió, pues, dejar todo por pues, vivir la experiencia de ser padre, ¿no? Y esa fue la razón de la que desapareció de la escena sin ningún otro motivo, que no existe, ¿no? Y realmente, bueno, pues lo hace todavía más grande, ¿no? Que viviera su época de gran actor reconocido, de actor súper famoso. No había película en los 80 de comedia norteamericana en la que no apareciese él, ¿no? Y bueno, esa fue la razón de la que hizo pues desaparecer de la escena, ¿no? Cinematográfica. Un actor desenfadado, muy alegre, carismático. Muy divertido y carismático, sí, que a veces en algún momento aún todavía hoy aparece en ciertos late nights, ¿no? En estos programas de comedia y de entrevistas nocturnos, ¿no? En la parte de la parrilla televisiva hacia la noche, ¿no? Hacia las 10, 11 de la noche aquí en los Estados Unidos. También Meg Ryan aparece en esta película, que bueno, es una película que yo recomiendo ver porque es una película de estas para pasar el rato, pues se lo pasa bien viéndola, y de vez en cuando el cine pues sirve simplemente para eso, ¿no? Por la siguiente película, Antón, estamos ante un clásico ya de la historia del cine, ¿no? Estamos hablando de La chaqueta metálica de Stanley Kubrick, ¿no? Que creo que, bueno, es la película más antibelicista que nos podemos echar a la cara. Es cruel, es muy, digamos, juega mucho con lo que es el ser humano, ¿no? Lo más malo que podemos sacar de nosotros mismos, también lo más bueno, ¿no? Y realmente para mí es muy dura, una película muy dura que engloba, bueno, pues muchísimas cosas, y sobre todo ese mensaje súper antibelicista, ¿no? Del gran Kubrick, ¿no? Estábamos ante una película que muestra de lo mejor que podía llegar a hacer este gran director, ¿no? Y además es una de estas películas clásicas acerca del tema de Vietnam, ¿no? La guerra de Vietnam durante los años 60 y 70 marcó, y todavía esa marca se siente hoy en día en los Estados Unidos, marcó la historia de este país, y muchas grandes películas se han hecho acerca de la guerra de Vietnam o con la guerra de Vietnam de fondo, de trasfondo, pero esta para mí es una de las mejores, y por supuesto la mano de Kubrick se nota, como tú dices, es una película antibelicista mostrando lo terrible que es la guerra. Y bueno, las interpretaciones de Matthew Modine, de Adam Baldwin, Vincent D'Onofrio, y bueno, todo el elenco está maravilloso en esta película, que para mí, siempre lo he dicho, es difícil elegir cuál es la mejor película de Kubrick, pero esta desde luego está entre las mejores que ha hecho en su exitosa y excelente carrera, ¿no? Y no nos podemos olvidar que también tiene una gran banda sonora con grandes temas de esa época, ¿no? De los 70, etcétera, ¿no? La verdad es que es increíble, ¿no? Lo bien que queda, ¿no? Lo bien que queda. Sí, la banda sonora realmente va muy bien, porque incluye temas que, bueno, pues tuvieron su
éxito durante esa época, durante los años 60, principios de los 70, y nos encontramos con temas, pues, por ejemplo, los Rolling Stones, de Johnny Wright, el Wooly Bully de Sam Desham y los Faraones, y bueno, incluso Nancy Sinatra creo que aparece por ahí. Pero bueno, es una película para mí redonda, de las muchas que cubre, que es una de las que he visto más veces, y es una película que además te impacta ya desde la primera vez que la ves, pues por el tratamiento tan realista y tan crudo, no solamente de la guerra, sino de los efectos psicológicos que la guerra tiene sobre las personas, ¿no? Sí, aparte me gusta mucho cómo divide la película en dos partes, ¿no? Muy marcadas, ¿no? Esa preparación de los marines y la segunda parte, bueno, pues cuando entran ya en el conflicto. Y bueno, también habla un poco sobre lo que es el ejército y sus mentiras, ¿no? Y lo que siempre que prometen, bueno, pues crear personas, y lo que crean son máquinas, ¿no? Hay esa escena, bueno, no creo que no hacemos ni un spoiler porque creo que todo el mundo la vio, ¿no? Esa escena en la que termina la primera parte, ¿no? Cuando se dispara en la nuca, ¿no? Bueno, pues el ejército destruyendo a una persona, ¿no? Y realmente es cruel e impactante, ¿no? Y súper fuerte ver pues, la realidad, ¿no? Porque hay películas en las que nos dibujan la guerra como algo, pues, como un juego, ¿no? Heroico, ¿no? Y no es un juego, la guerra es algo muy real, muy cruel y bueno, muestra lo peor del ser humano, ¿no? Y cuando hablas de la preparación es interesante eso de las dos partes, porque desde luego la preparación está ahí, pero la preparación es una preparación, pues, en cierto modo ideal, ¿no? Teórica, ¿no? Después cuando los soldados llegan sobre el terreno, pues muchas veces no saben lo que hacer. Y realmente por muy preparado que se esté, realmente es una preparación para la muerte, ¿no? Exacto. Para la supervivencia, porque si no mueres tú, muere el enemigo, con lo cual realmente para lo que realmente son las guerras, son pues un periodo de veda en el que el asesinato y la muerte está permitida, ¿no? Y entonces pues a estos soldados se les está preparando para eso, pues para matar o morir, y esa es la realidad y la presenta en toda su crudeza el gran Stanley Kubrick aquí. Bueno, y yo ya pillando la coyuntura, voy a decir mi película favorita de Stanley Kubrick, que es Barry Lyndon, ¿no? Para mí es la que más me gusta y quizás sea de las que menos se habla muchas veces cuando se habla de su filmografía, ¿no? Para mí, sabemos que en esa película, bueno, no utilizaron nunca luz artificial, esto de luz bueno, natural, incluso de velas. Y bueno, realmente la historia es tremenda, bueno, y muestra un progreso, como siempre en las películas de Stanley Kubrick, un desarrollo de los personajes brutal, y para mí es una pasada. La primera vez que la vi, la verdad es que me quedé impactado y dije, esta para mí es la mejor. Desde luego es una gran película esa también, Barry Lyndon, pero es muy difícil para mí elegir una película favorita de Kubrick, porque son muy diferentes y además hay muchas muy buenas. Entonces, en este caso voy a dejarlo ahí y no voy a decir cuál es mi favorita, porque la verdad es que no lo sé en estos momentos. Efectivamente. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Bueno, no es que sea una gran película, pero bueno, tuvo su taquilla, tuvo su gente y es la cuarta parte de Tiburón, titulada Tiburón la venganza. Pero bueno, podemos decir que es interesante porque aparece un actor inglés muy conocido que es Michael Caine, ¿no? Y solo por eso, bueno, pues es una película divertida. Yo la vi en el cine, en el cine del pueblo de mi padre, en Rivadavia, que mi padre es Rivadavia. Me acuerdo de unas fiestas, nos metieron en el cine mientras ellos iban a la fiesta y yo había visto esta película. Y la verdad es que está chula en el sentido de que es una película, bueno, entretenida sin más, ¿no? Sí, yo esta reconozco que no la he visto, sí he visto otras de la saga, ¿no? de la franquicia de Tiburón, pero esta en particular no la he visto, pero sí, ya que has mencionado a Michael Caine, siempre me ha parecido un gran actor, pero me ha parecido que es un actor de los que ha mejorado con el tiempo, ¿no? En cuanto ha comenzado a envejecer, pues yo creo que ha mejorado como actor también, pese a que hizo películas buenas en los años 70, como La Huella, por ejemplo, pues yo creo que es un actor que ha ganado mucho con los años, ¿no? Michael Caine. Bueno, pues nada, aprovechando el tirón de la primera parte, bueno, pues en este verano de ese año 1987, en ese julio se estrenó, bueno, pues como digo, Tiburón la venganza. La siguiente película, bueno, es otro clásico, ¿no? Es otro clásico de un director que siempre incluye denuncia social debajo de la capa de sus películas. Siempre nos hace ver
que la primera impresión es una cosa, pero después hay un mensaje tremendo y las películas siempre muestran la realidad de nuestra sociedad. Esa película es Robocop, dirigida por el holandés Paul Verhoeven, ¿no? Paul Verhoeven es para mí un director muy interesante que empezó, como dices, en su país natal, en Holanda, haciendo algunas películas ahí, y después se mudó a Hollywood y pues creó películas muy conocidas, incluso en los años 90, ¿no? Como Instinto Básico, Lo ¿no? básico. Películas de Paul Verhoeven. Y esta de la que habla Robocop, pues es uno de los de las franquicias clásicas, ya clásicas también, ¿no? 30 años después, pues quién no conoce a Robocop. Y tú hablas un poco de la crítica social, ¿no? En el cine de Paul Verhoeven. ¿Lo ves también en la película de Robocop o no? Sí, mira, en la película de Robocop, bueno, sin duda hay una denuncia en el sentido de las corporaciones, ¿no? Que son las que realmente, bueno, manejan el cotarro, ¿no? Las grandes industrias, las grandes empresas y su manipulación de lo que es los gobiernos, nuestros gustos, la sociedad en general, ¿no? Y bueno, Robocop es una creación de una de estas compañías. Hablamos del agente Murphy, ¿no? Que fue, bueno, que muere en un accidente y aprovechan su cuerpo para crear un robot, ¿no? Que es Robocop. Aprovechan el cerebro y bueno, después muestra cómo este Robocop, bueno, se vuelve en contra de sus creadores debido a esto, ¿no? A este manejo, a esta tergiversación de las cosas, ¿no? Y bueno, sin duda, bueno, otra vez por Verhoeven, pues mostrando pues esa denuncia social y en este caso denunciando la manipulación a la que estamos sometidos por las grandes corporaciones, ¿no? Que es una realidad hoy en día, ¿no? Yo creo que hay un paralelismo ahí, ¿no? En esa historia que cuentas, que aparece en la película con pues la novela Frankenstein, ¿no? de Mary Shelley, donde pues también no por las mismas razones, pero también se crea un monstruo que se acaba volviendo en contra de su creador, ¿no? Y esto es algo que aparece también en la película de Robocop. Bueno, por la siguiente película, vamos de cuatros, ¿no? Como la anterior fue Tiburón, la venganza, que era la cuarta entrega, pues en este mes de julio también se estrenó Superman 4, ¿no? Bueno, yo creo que ya está Superman 4, ya degeneraba un poco lo que era la franquicia y el cómic, pero bueno, pues ahí está, es una cuarta parte de una película, la primera, que fue, bueno, pues un impacto mundial, ¿no? Sí, es una película que la vemos hoy en día y a lo mejor podemos pensar que, me refiero a la primera película de Superman, podemos pensar quizá que los efectos especiales pues ya no son lo que eran o algo así. Es una película que, como tú dices, creó un gran impacto. Yo creo que es un ejemplo modélico. Ahora que esto está ocurriendo tanto, esto de las adaptaciones de los cómics, ¿no? al cine, pues realmente es una tendencia que ha tenido muchísimo éxito hoy en día. A mí me parece que la primera versión de Superman, la primera película, pues es un ejemplo modélico de cómo adaptar un cómic tan famoso. Sí, tan porque popular, el alma en pantalla, ¿no? Sí, porque tú la ves, vale, de acuerdo, los efectos especiales, pero mantiene, bueno, la música, ¿no? De John Williams, bueno, es maravillosa. Y lo que es la estética de la película mantiene todavía la frescura, ¿no? Y muestra realmente pues la esencia del cómic, ¿no? Incluso hoy en día, 30 años después, ¿no? Y eso es algo de agradecer porque muchísimas películas envejecen muy mal y sobre todo cuando son películas de ciencia ficción de esa época, porque los efectos especiales avanzaron tanto que marca muchísimo la diferencia. Pero en el caso de Superman, la primera parte, pues realmente sigue siendo una maravilla, ¿verdad? Bueno, dime, Antón. Sí, es cierto, como tú dices, que ya en la cuarta entrega pues degenera un poco, ¿no? la franquicia y la película en sí, por supuesto no es comparable con la primera o incluso la segunda película de Superman. Pero bueno, es una película que en taquilla, como todas las películas, otro éxito. Y recordemos una vez más que estamos hablando del año 1987, años 80 y la época... no sé si dorada, pero una época en la que el blockbuster, las grandes producciones, pues tuvieron mucha importancia. Ahí tenemos varios ejemplos entre estas películas de las que estamos hablando. Bueno, la siguiente película estoy seguro que te gusta mucho, porque el tema musical, ¿no? Y esa película se titula La Bamba, ¿no? Bueno, La Bamba es una película, Jaime, que fue un éxito casi sorpresa, ¿no? Porque no es una película con mucho
presupuesto, no es una película con unos actores que fuesen increíblemente conocidos en ese momento, más bien al contrario. Y es un biopic, ¿no? Una película biográfica que se centra en la vida de Richie Valens, ¿no? ¿Y quién es Richie Valens? Pues yo creo que todo el mundo conoce la canción de La Bamba, ¿no? Que es una canción mexicana que en los años 50 Richie Valens, un cantante chicano de rock and roll, muy joven, tendría, no sé, unos 17 años aproximadamente, pues grabó esa canción. Era granjero, ¿no? Era granjero. Sí, era un gran, sí, era granjero porque su familia era pobre, ¿no? Pero fue un joven que se interesó por la música, que además hablaba español en casa con su familia, ¿no? Y entonces se convirtió la canción de La Bamba en español en uno de los grandes éxitos de los años 50 en las listas de los Estados Unidos, gracias a esta versión de Richie Valens, ¿no? Luego tuvo otra canción muy popular también que se llamaba Donna, ¿no? Una balada así romántica, típica de los años 50, ¿no? De lo que se llamaba la música del high school, ¿no? Del rock and roll para adolescentes de la época, ¿no? Pero tuvo muy mala suerte Richie Valens porque no tuvo la oportunidad de grabar demasiado, porque en el año 1959, me parece que fue, se vio inmerso o involucrado en un accidente de avión que acabó con su vida y también con la vida del gran rockero de los años 50, Buddy Holly, mucho más conocido, yo creo, que el propio Richie Valens, y también de mucho más éxito en aquellos momentos. Y también otro cantante que tenía bastante éxito en esos momentos, en los años 50, que se llamaba el Big Bopper, J.P. Richardson, ¿no? Entonces ellos murieron en un accidente de avión, pues viajando entre un concierto y otro, porque estaban de gira, y esto llevó al gran cantautor estadounidense de los 60 y 70, Don McLean, cuando compuso su canción American Pie, a referirse a ese día en el que murieron Buddy Holly, Richie Valens y el Big Bopper como el día en el que murió la música, The Day the Music Died, ¿no? Y bueno, pues unos casi 30 años después de ese desaguisado, de ese terrible accidente, de esa terrible tragedia, pues el director Luis Valdés dirigió esta película biográfica que se llama La Bamba, con Esaí Morales haciendo el papel de Richie Valens y haciendo un buen papel. Es difícil a veces hacer una película biográfica, Jaime, me parece a mí, porque claro, tienes que mezclar la ficción con la realidad, hacerlo interesante, y yo creo que Luis Valdés lo hace bien en este caso. Además, no olvidemos que la música, la banda sonora, está creada por un gran grupo chicano, que son Los Lobos, ¿no? Que bueno, son un grupo de una calidad musical impresionante y que pues crearon una banda sonora pues reactualizando un poco, modernizando un poco las canciones, que fueron muy pocas las que grabó Richie Valens, y realmente pues yo creo que eso añade a esta película mucho. Quizá no es una película demasiado conocida, pero es una película que cada vez que sale en la televisión, aunque ya esté empezada, además aquí en los Estados Unidos, que tenemos 500 canales o más, pues alguna vez aparece por ahí, pues yo siempre trato de verla, porque es una película que me parece interesante, está bien hecha, y aunque no sea pues una película muy, muy, muy conocida, pues por lo menos es una película que yo recomiendo que se vea, porque es un buen biopic. Sí, y aparte le hizo conocer a gente que no conocía nada de este cantante, bueno, gracias a la película, pues estudiar un poco sobre ella y reconocer un poco el valor de esa gran canción que es La Bamba, ¿no? Que toda la gente, me acuerdo en la época, la tarareaba, ¿no? La Bamba, que no la había, a lo mejor no la había escuchado nunca, pero gracias a la película, bueno, pues fue una forma de difundirla, ¿no? Y es curioso que esa canción, siendo en español, ¿no? Pues fuese un éxito tan grande en los años 50 aquí en los Estados Unidos, en un momento en el que pues la música en español no tenía ninguna presencia en el Billboard y, bueno, aquí en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, la siguiente película, bueno, es una maravilla, ¿no? Es una adaptación de una novela de Stephen King. Fue nominada al Oscar y, bueno, esa película es Stand By Me, ¿no? Cuenta conmigo. Y, sí, bueno, fue una película dirigida por Rob Reiner y bueno, quiero decir que para mí es maravillosa. Porque cuenta, es la muerte de lo que es la adolescencia, ¿no? Habla sobre 4 amigos
que dejan lo que es o sea, el colegio y se van a separar ese verano, cada uno va a hacer su vida. Y porque cada uno va a estudiar al instituto, el otro va a hacer una cosa, otro no va a estudiar, y entonces es como la última aventura, ¿no? El último verano que van a pasar juntos, y realmente yo siempre se la pongo a mis alumnos porque es un poco una muestra de lo que es el compañerismo y lo que son los valores, ¿no? Y sobre todo la amistad en esa época, que son amistades que no se olvidan nunca, ¿no? Y el paso, ¿no?, de la juventud hacia ya pues la época adulta, ¿no?, que es un tema típico, ¿no?, en películas sobre o para adolescentes, ¿no? Cuando se termina el high school o cuando se termina el instituto, ¿no?, pues es el momento en el que los personajes tienen que tomar decisiones, como tú dices, y algunos van a ir a la universidad, otros no van a ir a la universidad, otros pues tienen sus planes, después esos planes van a llegar a buen puerto o no, pero lo que está claro es que la vida para estos personajes cambia en el momento en el que, pues, después de varios años juntos, ¿no?, durante su adolescencia, pues van a tener que hacer frente al mundo que está ahí afuera y en muchos casos lo van a hacer por separado, claro. Muy, muy interesante, sin duda. Bueno, la siguiente película, bueno, es la cuarta entrega, como vemos vamos de 4, de La Loca Academia de Policías. Bueno, es un cachondeo. Sí, Loca Academia de Policías. Y bueno, es un cachondeo de película, ¿no? Ya sabes, ¿quién no la vio? ¿Quién no vio nunca nada? Hay tropecientas partes y bueno, es un despiporre total. Y bueno, siempre es el mismo tipo de chistes, el mismo tipo de situaciones, pero sin duda en esa época, bueno, fueron un exitazo, ¿no? Yo reconozco, Jaime, que esta sí es una película que me interesa muy poco, ¿no? Yo alguna vez he visto alguna de las películas de la saga y no sé si es que soy yo o qué es, pero a mí la verdad es que no me hacen demasiado gracia, pero sí reconozco que son películas que tuvieron su público y tuvieron su éxito, sobre todo yo creo que las dos primeras tuvieron su éxito pues impresionante en taquilla, ¿no? Cuando la gente habla de los años 80 quizá como una época un tanto frívola, que esto hay quien lo dice, ¿no? Y uno puede obviamente estar de acuerdo con eso o no, y tú tienes tus argumentos para rebatir a quienes dicen eso, pues supongo que se refieren a películas de este estilo, ¿no? Que no tienen realmente mucho contenido, mucha profundidad, pero que son películas de risa fácil, ¿no? Y de comedia divertida para pasar el rato y poco más. Pues la siguiente película es una película, bueno, que hace referencia al vampirismo, ¿no? Y al mito vampírico. Esta película llamada Jóvenes Ocultos. Y realmente, bueno, a mí me pareció tan fresca, tan innovadora, porque, bueno, habla sobre unos jóvenes, ¿no?, que son vampiros, ¿no? Y bueno, es realmente, bueno, lo relacionas con tu época, ¿no?, con tu edad, que todo el mundo queríamos ser Kit Sutherland, que era el vampiro jefe, ¿no? Y bueno, realmente, bueno, yo tengo un gran recuerdo de esta peli y fue dirigida también por un director que después tuvo multitud de éxitos, que fue Joel Schumacher, ¿no? Que fue un director, bueno, que te puede gustar o no, tiene de todo, pero bueno, fue un director muy productivo, ¿no?, en Hollywood. Y bueno, también tengo que hablar que esta película tiene una banda sonora tremenda, ¿no? Muy ochentera, muy típica música pop ochentera americana, sobre todo americana, pero que le da un global, le da un conjunto a la película, acompaña muy bien, realmente fantástico. Sí, bueno, esta película, una cosa curiosa acerca de la película es que normalmente, bueno, en los años 80 en los Estados Unidos, una película que estuviese clasificada R, ¿no?, como para mayores, digamos, ¿no?, pues no era muy común que tuviese el éxito de taquilla que tuvo esta película, que en inglés se titula The Lost Boys. Los niños perdidos, realmente. Bueno, la traducción al español fue Jóvenes Ocultos. Pero esta película de Schumacher, yo creo que es una de las pocas que en esos momentos pues tuvieron ese éxito sin precedentes, siendo una película clasificada pues para audiencias ya pues mayores de 18 años, ¿no?, digamos. Y es una película que yo he visto solamente una vez, y no hace mucho, además, curiosamente, pero bueno, yo no soy un gran fan de las películas de vampiros, realmente, no mucho, no generalmente, pero esta película a mí me parece que es una película muy
muy recomendable. Creo que Kiefer Sutherland, que no es tampoco un actor que a mí me guste demasiado, pero creo que aquí hace un muy buen. Y bueno, es una película que, como digo, yo recomendaría, entre las que hemos comentado, ¿no? Cuando yo empecé a leer este artículo del que hablamos y empecé a ver de qué película se trataba, pues esta es una que de hecho he decidido volver a ver, y me parece una película muy interesante que yo recomendaría a todo el mundo ahí que esté viendo este vídeo. Pues ese mes de julio de ese 1987 termina con una película de una saga pues realmente tremenda, ¿no? Que hay detractores, pero también hay grandes amantes como yo, claro, llamándome Jaime, pues es normal, ¿no? Esa película es una nueva entrega de James Bond, y esta vez la película se titulaba Alta Tensión, ¿no? Y bueno, fue la primera vez que fue el debut de Timothy Dalton como nuevo James Bond, y esta película destaca sobre todo por la escena inicial, por la caída en paracaídas sobre Gibraltar, ¿no? Y es súper conocida por ello, ¿no? Sobre todo para nosotros, para los españoles. Y realmente, bueno, es una entrega que Timothy Dalton, bueno, se nota que es actor de teatro, ¿no? Y eso queda reflejado en la pantalla cuando interpreta a James Bond, ¿no? Le da ese toque bueno, actor de teatro, sobre todo inglés, ¿no? Y sí, marca mucho el personaje. A mí particularmente me gusta mucho cómo lo hace, ¿no? Para mí el mejor James Bond es Roger Moore, ¿no? No es para mí el mejor de todo, ¿no? Pero Timothy Dalton tengo que reconocer que me parece muy bueno, ¿no? Como James Bond, ¿no? Sí, eso es lo que yo te iba a preguntar precisamente, ya te has adelantado con tu comentario. A mí el James Bond que más me gusta es Sean Connery. Esto es así, quizás porque yo soy más clásico, porque es el primero que vi y es el que, bueno, pues más me ha gustado. Aunque creo que Roger Moore es un James Bond muy interesante también, ¿no? Tú estarías de acuerdo totalmente con mi buen amigo Pablo Martínez de Valladolid, que vive en Kansas, que para él Roger Moore pues es el gran James Bond también. Pero en este sentido, ¿cómo compararías a Timothy Dalton en su papel como James Bond con pues otros James Bonds que a ti también te gustan? Pero compararlo en qué sentido, Antón. Quiero decir, como calidad, dices. Sí, como sí, bueno. En cuanto a la interpretación del personaje, ¿no? Que es un personaje, sí, pues, a veces un poco encasillado, ¿no? Sí. Porque, claro, tiene que ver con unas novelas que están escritas de una manera muy clara, también con una imagen que a nivel popular, pues la gente ya tiene de lo que es y debe ser James Bond. ¿Cómo encaja Timothy Dalton en el personaje James Bond? Bueno, eso te lo puedo explicar muy fácilmente comparándolo con Roger Moore, ¿no? Roger Moore sí que daba el pego de James Bond, pues, perfecto, porque era el típico gentleman inglés, era un socarrón, que Timothy Dalton no es capaz de llegar hasta ese límite, ¿no? hasta esa cota, debido a lo que te comento, ¿no? Se nota que es un actor de teatro muy regido por normas, y el actor, podemos decir que ese James Bond es un poco más mecánico, ¿no? Lo hace muy bien, pero sin esa soltura, sin esa pose que, por ejemplo, a lo mejor Roger Moore o Sean Connery sí que era capaz de darle, ¿no? No tiene quizá la frescura o el desparpajo, exactamente, ¿no? Bueno, tengo que decir que esta película, bueno, de James Bond tiene la banda sonora, bueno, el tema principal, sabemos que todas las películas de James Bond, pues un grupo musical o un cantante o, bueno, interpreta un tema, y esta fue creada por la de esta película de Alta Tensión por un grupo que me encanta de los 80, que es Ajá, ¿no? The Living Daylights, creo que titulaba así el título de la canción, que fue muy conocido y bueno, que le da un plus a esta peli para que me guste todavía más, ¿no? Se fue además adaptando, ¿no? James Bond al paso del tiempo, al paso de los años, al paso de las décadas y también a los cambios en los gustos musicales. Y se fue haciendo más oscuro, cada vez más, hasta las últimas del Grey pues las películas de James Bond son muy oscuras. Ahora la nueva producción va a ser dirigida por el gran Christopher Nolan, ¿no? Y yo espero que vuelva otra vez, bueno, con Christopher Nolan detrás de las cámaras todo es posible, ¿no? Y yo creo que estamos todos ansiosos bueno, eso es lo que comenta, estamos todos ansiosos por saber a ver qué se hace, ¿no? ¿Qué se hace? Y creo que hay mucha expectación, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que yo creo que las películas de James Bond necesitan un giro, ¿no? Pero no el que se estaba dando hasta ahora, ¿no? Que era de oscurecer cada vez más al personaje y hacerlo todavía más, no sé, no me gustaba el camino que llevaba, me gustaba más ese James Bond de los 80, ¿sabes? Con Roger Moore.
y bueno, yo espero que se le dé un cambio y que la saga, que va a tener siempre su audiencia, ¿no? Da igual lo que se haga, pues tome otro camino, ¿no? Yo creo que es lo que ocurre generalmente, Jaime, con las sagas que son tan longevas, ¿no? Las franquicias que durante tanto tiempo pues se han ido extendiendo película tras película, ¿no? Que pues llega un momento en el que, pues para que no sea más de lo mismo, aunque en cierto modo tiene que ser más de lo mismo, ¿no? Pues hay que darle un giro, y yo creo que han intentado darle un giro hacia, como tú dices, lo más oscuro, ¿no? En estas últimas películas. No sé qué es lo que nos deparará el futuro, pero bueno, los fans de James Bond están expectantes ante esta nueva película, y yo sé que tú también. Por supuesto. Bueno, pues así se acaba el mes de julio de ese año 1987 y pasamos al mes de agosto. En el mes de agosto también hubo grandes estrenos y menudos 3 estrenos que hubo, ¿no? Que todavía, bueno, fueron películas con multitud de partes y que están ahí marcadas a fuego, pues en la historia del cine moderno, ¿no? La primera fue Arma Letal, ¿no? Una película dirigida por Richard Donner y con 2 grandes actores, ¿no? Con Mel Gibson y Danny Glover. ¿Quién no la recuerda, no? Esos 2 policías que realmente, bueno, pues llama la atención porque uno marca la locura y el otro el contrapeso, ¿no? Entonces hacen un dueto realmente fantástico y son películas muy entretenidas y muy frescas, ¿no, Antón? Porque el argumento y lo que nos presentaba en pantalla, pues era diferente, ¿no? Yo creo que sí son películas entretenidas y películas que tienen intereses precisamente por ese antagonismo, ¿no? Del que tú hablabas entre estos 2 personajes. En este caso, pues como tú dices, Mel Gibson y Danny Glover, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace la película realmente, más que el argumento en sí, ¿no? Pues es la relación entre estos 2 policías, que de hecho, bueno, esto ha creado un género que en los Estados Unidos, o subgénero, ¿no? Que en los Estados Unidos se denomina pues las películas de buddy cop, ¿no? O sea, como policías amigos, ¿no? Exactamente. Pero que en cierto modo, pues yo creo que, en mi opinión, ¿no? Lo más interesante de estas películas se encuentra en la relación entre los 2 personajes protagonistas, aún más incluso que el caso que tengan que resolver o la acción que pueda haber o, bueno, la trama que se pueda poner. Sí, la relación que hay entre ambos personajes es lo que realmente tiene unida la película de principio a fin, ¿no? Y realmente, bueno, y fue saga, ¿no? Porque hubo varias secuelas después. Efectivamente, y bueno, marca otra vez, bueno, una gran película que se estrenó, como vuelvo a repetir, ese mes de agosto, ¿no? La segunda película que se estrenó ese mes de agosto, que realmente merece la pena y tanto, Antón, porque estamos hablando de una película que junto a Alien, dentro de la ciencia ficción y terror, pues es el otro eslabón, ¿no? Esta película es pues Depredador. Depredador. Una película dirigida... Es una película que yo he visto solo una vez, así que te voy a dejar que me ilustres aquí, porque yo sé que a ti el género te encanta, bueno, y sé que es una de tus películas favoritas. Yo no sé cuántas veces ya la he visto, me parece una auténtica animalada, a los que nos gustan la ciencia ficción y terror. Es una película dirigida por John McTiernan, que, bueno, ¿quién no lo conoce? Dirigió La Jungla de Cristal, ¿no? Otra super mega producción y con también varias partes, ¿no? Y bueno, tiene como cabeza de cartel a Arnold Schwarzenegger y bueno, y sobre todo tiene una banda sonora, Antón, de verdad. Que le gustan las bandas sonoras de películas, tiene que ir corriendo a buscar la banda sonora de Depredador hecha por Alan Silvestri, ¿no? Es realmente brutal escuchar la conjugación entre imágenes y su banda sonora, es brutal. El Depredador acechando... Bueno, yo recuerdo la primera vez que la vi, Antón, la vi con mi padre, que habíamos comprado un VHS, un vídeo, y la estrenamos en ese VHS con esa película cogida en el videoclub. Bueno, te digo que tanto mi hermano, me acuerdo todavía en la mesa camilla, mi padre, yo, mi padre, mi hermano y yo, alucinando con lo que estamos viendo en pantalla. Y bueno, es una de esas películas en la que pues que los amantes de este género pues tenemos marcado a fuego en nuestra retina filmográfica, ¿no? Y es una de esas películas, Jaime, yo creo que ganan mucho si se ve en el cine en gran pantalla, ¿no? Porque, por supuesto, claro, los efectos especiales, la música, la jungla, todo, la jungla, bueno, y sobre todo es que no es una película fácil de llevar a la escena, ¿no? Y conseguir la tensión adecuada,
por eso le doy el doble de valor, ¿no? Porque realmente John McTiernan fue capaz de crear un depredador realmente que asustase, ¿no? Que acojonase, ¿no? Y realmente es así. Y bueno, brutal, ¿no? Yo la verdad es que podía estar hablando ahora sobre esta película porque me parece maravillosa. Y tiene una segunda parte que muda la selva por Los Ángeles, ¿no? Depredador 2. Y que realmente también merece mucho la pena, está muy bien hecha. Y bueno, para mí no desdeñe nada. No es tan buena película como la primera parte, por supuesto, pero para mí mantiene el interés todavía en la saga. Y de hecho, aún hoy en día, bueno, se siguieron haciendo refritos, ¿no? de Alien y de Depredador, y eso nos hace ver la importancia que tiene Depredador en la historia del cine de terror y ciencia ficción. Sí, no vamos a decir que sea un punto de inflexión, pero desde luego es una de las entradas más reconocibles y que mejor se recuerdan, ¿no? O que más se recuerdan de ese género en los años 80, sin ninguna duda. Y lo que dices de cambiar la jungla por la ciudad, pues me parece en la segunda parte, me parece una elección muy adecuada. Los Ángeles, un verano caluroso en Los Ángeles, porque la historia habla sobre que los alienígenas, bueno, el depredador venía a cazar, ¿no? Y aparte me gusta mucho porque nos pone en la situación de que nosotros somos los animales a cazar. Yo soy muy animalista, como tú ya sabes, y odio la caza, ¿no? Y entonces me da mucho interés pues ver cómo la tortilla se da la vuelta y ahora somos nosotros los que somos las presas, ¿no? Y entonces sentir en la película de Depredador los personajes se sienten como esa presa, ¿no? Y bueno, para mí tiene muchísimo valor eso, entre otras muchas cosas que tiene la película, ¿no? Yo siempre pongo dos referentes del cine de ciencia ficción y terror, que son Alien, el octavo pasajero, y Depredador. Para mí son dos auténticas joyas que si se ven en pantalla gigante es brutal. Lo que tú dices, la segunda parte, cambiar la jungla por un Los Ángeles en un verano caluroso, porque estos depredadores venían a la Tierra, son los veranos más calurosos, ¿no? A cazar. Y realmente para mí es un acierto, ¿no? Y ver la ciudad, está tan bien recreado que realmente la disfrutas, ¿no? Y la recomiendo a todo el mundo, la segunda parte, ¿no? Sí, es una jungla urbana en ese caso, ¿no? Exactamente. Bueno, y para... Dime, Antón, dime. La siguiente, digo. Sí, la última, bueno, pues es una película que yo disfruté muchísimo, ¿no? Con la primera y la segunda parte, y que es la que voy a hablar ahora, que es Super Detective en Hollywood 2, ¿no? Fue dirigida por Tony Scott y el personaje principal, como no, es Eddie Murphy, que en los años 80 se debió hacer de oro porque estaba en toda... No, se hizo de oro, sin ninguna duda. En todo, la verdad es que El Chico de Oro, por cierto, es otra película de Eddie Murphy que me gustó mucho también, pero tuvo esa década también brutal. En los 90 ya decayó su éxito, ¿no? Pero bueno, Super Detective en Hollywood es realmente maravillosa, ¿no? Es súper simpática, súper divertida, tiene una gran banda sonora, ¿no? The Hit Is On, seguro que te suena ese tema. Ostras, que es fantástico. Y bueno, esta segunda parte también sigue manteniendo su frescura y realmente muy divertida, y fue otro blockbuster de esa época, ¿no? En inglés Beverly Hills Cop, ¿no? El policía de Beverly Hills, que bueno, está en Hollywood, con lo cual la traducción tiene su sentido, Super Detective en Hollywood. Pero bueno, Eddie Murphy, para mí para mí siempre es un placer ver una película de Eddie Murphy, sobre todo las que hizo en los años 80, pero lo que me gusta de Eddie Murphy no es tanto el slapstick, ¿no? O sea, las bromas que tienen que ver con caídas o con tropiezos y cosas así, sino que lo que más me gusta de él son los momentos, pues digamos, casi del sinsentido que hay en algunas de sus películas, ¿no? O sea, cuando uno ve una película de Eddie Murphy, uno puede reírse por los chistes, ¿no?, que aparecen, o por las diferentes situaciones, ¿no? Pero hay en algunos momentos, hay momentos de lo que en inglés se llama el nonsense, ¿no? O sea, el sinsentido, yo creo, sí, el sinsentido. Para mí eso es lo que siempre me ha gustado más de las películas de Eddie Murphy. Y además, a lo largo de los años he visto muchas, y como tú dices, su popularidad y también la calidad de sus películas decayó a partir de los años 90, pero lo ridículo de algunas de las situaciones, ¿no? El sinsentido de algunas de las situaciones. Lo resuelve también y lo hace también que es por eso tuvo tanto éxito, ¿no? Porque fue un personaje único en la comedia norteamericana,
y por esa, ¿no?, marca de identidad que tú comentas, ¿no? Sí, a mí siempre me ha gustado y además, bueno, tengo muchos recuerdos personales que están unidos con algunas películas de Eddie Murphy, y yo desde luego, siempre que veo a Eddie Murphy, sea buena o mala la película, yo siempre me río y me parece que realmente esa es la intención de sus películas y esa es la razón por la cual uno puede querer ver una película de Eddie Murphy, es pasar una hora y media agradable, riéndose de las situaciones, riéndose de las expresiones faciales, ¿no?, de Eddie Murphy. Y bueno, pues esta es una de sus películas, no es la que más me gusta de él, hay otras películas como Trading Places, por ejemplo, que me gusta más, Coming to America, ¿no?, pero que son más clásicas, más conocidas quizá en algunos casos, de Eddie Murphy, pero bueno, esta también entra dentro de su canon de películas interesantes, ¿no? ¿Y cuánto dinero dio esta franquicia? Muchísimo dinero. Seguramente te lo dice Wikipedia, ¿no? Pero el caso es que sí, es una franquicia que dio muchísimo dinero y que, como digo, llega en un momento de bonanza económica en los Estados Unidos, que este verano de 1987, pues ya los últimos coletazos de bonanza económica de esta doctrina Reagan, ¿no?, de Ronald Reagan, que bueno, fue presidente de los Estados Unidos entre 1981 y 1989, y después de la caída de la bolsa en 1987 las cosas empiezan ya a cambiar, con lo cual este es un momento en el que más o menos, digamos que este verano de 1987 es un verano, sí, casi que no lo sabían, claro, en ese momento, ¿no?, pero que es un poco como si paramos el tiempo en ese momento, pues es quizá el último momento de, digamos, gloria económica de la época Reagan, ¿no? Y por eso creo que tiene mucho sentido el programa de diálogos transatlánticos que hemos hecho hoy, recordando estas muchas películas que salieron en ese momento histórico, el verano de 1987. Bueno, pues lo que queríamos era recordar un verano tan caluroso como este, recordar ese verano tan caluroso y tan productivo en grandes películas como aquel, ¿no? Y bueno, creo que hicimos una retrospectiva bastante chula sobre las películas que realmente pues fueron estrenadas en esa época, y también sobre todo para que la gente que no conozca esa época pues por lo menos que tenga interés y busque, las vea, y quizás, bueno, alguna de estas películas se transforme en algún clásico para esta gente, ¿no? Pues sí, yo estoy seguro de que así será. Vamos a intentar dejar debajo de este vídeo el link, ¿no?, el enlace a ese artículo que sirvió de trampolín, ¿no?, para iniciar el programa, para que, bueno, quien esté viendo el vídeo pues a lo mejor esté interesado también en leer ese artículo que tú encontraste navegando por internet y que dio pie a este nuevo episodio de los diálogos transatlánticos. Bueno, pues nada, hasta aquí, pues encantado de estar otra vez contigo, Antón, de hablar sobre estas cosas que tanto nos gustan, el cine, la música y todo lo que tenga que ver con nuestros intereses particulares. Y bueno, espero que en nada volver otra vez con un programa que ya teníamos uno preparado antes de este, que será el próximo, que en una semana o así lo grabaremos y ya lo subiremos. Entonces, nada, Antón, si quieres podemos dar pistas acerca de... Da tú las pistas. Bueno, hemos hablado de música y de cine en general estadounidense, ¿no?, en estos primeros programas que hemos hecho de los diálogos transatlánticos, y nos vamos a quedar, voy a decirlo así, para el siguiente programa, un poco más cerca, no de donde me encuentro yo, sino de donde se encuentra Jaime. Pues ahí está. Lo dejo ahí. Ahí está echada la propuesta, y nada, la gente que nos ve, bueno, pues que le dé vueltas a la cabeza e intente investigar o deducir de lo que estamos comentando. El viernes que viene, o lunes a más tardar, pues lo tendréis subido y saldremos todos de dudas. Muy bien, Jaime, pues un saludo y un abrazo muy fuerte para ti y también para todos los que nos estén viendo desde aquí, desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos. Bueno, pues un gran abrazo, querido amigo, y nos vemos muy pronto aquí todos en vuestro programa, en vuestra cita y diálogos transatlánticos.